Buenas, buenas, bienvenidos, bienvenidas. Esto es Cuadernos Peronistas y es nuestro último programa. Y para eso tenemos al primer panel, al panel original. Hemos vuelto al original. Alejandro Larregina, bienvenido nuevamente. Amancay López, ¿cómo andan? Gracias, buenas noches. noches. Julia, Amancay, ¿cómo andan? Todo bien, acá estamos, sí, en el número 20 aparte. Sí, y hablábamos que arrancamos nosotros en julio a grabar y a todo. Lo que iban a ser algunas ediciones de pensar la educación en clave peronista, desde pensar un nombre, ¿no? En aquel momento cuando armamos una planificación, cuando EVA-TV nos hace la propuesta y bueno, y empezar a pensar en la reactualización doctrinaria, ¿no? en el peronismo, en nuestras banderas y en todas los segmentos y las claves que tenemos que volver a pensar, y dentro de eso, bueno, la educación. Así que desde la caverna de Platón del primer programa... ya lejana. Pero igual nos acompañó por... Ya lejana pero vigente. Sí. Y sigue, claro, sí. Seguimos todavía sin ver bien si lo que estamos mirando es la realidad. Sí, y pensaba, ¿no? Recién que, creo que en todos los casos nos pasó que al plantear un canal federal, como lo que plantea EVA-TV, todos dijimos que sí, pero por el alcance, y fuimos también escuchando un montón de voces a lo largo de los diferentes programas que nos enriquecieron desde un montón de aspectos, o hablo por lo menos en mi caso, y qué importante hablar de educación, sobre todo hoy en día y siempre, pero le fuimos buscando como diferentes aristas, diferentes puntos, y lo que hay que hacer, lo que está hecho y cómo mejorar. Sí, es interesante, decía Amancay de que empezamos pensando el nombre y cuando el equipo propuso Cuadernos Peronistas, cómo queda vital la idea del cuaderno, ¿no? De poder pensar en borrador, de notar, de anotar, de tomar nota. Sí, también como un trabajo de campo, ¿no? Como esa cuestión, que tiene que ver con los procesos de pensamiento, de la escritura, de poder volver a revisar la cuestión física. En su momento pensamos muchos fundamentos para buscar un nombre, ensayos habíamos pensado también, pero hay algo en relación a estar revisando toda una actualidad política que estamos viviendo e institucional, muy desalentadora, pero al mismo tiempo con una herramienta tan prometedora como es el aprendizaje, el descubrimiento, la construcción de conocimiento y el componente participativo. Lo que decía Julia recién, por ahí lo que nos propusimos un poco era que sea una herramienta colectiva para revisar entre diferentes actores, idealmente, como decíamos, ¿no? Nos han acompañado, la verdad, figuras, funcionarios, funcionarias, compañeros, compañeras, militantes, también de lo local, de diferentes perspectivas de la educación en su sentido más amplio, no solamente quizás el dispositivo escolar, que era un poco la apuesta que tuvimos. Claro. Sí, y pensando en esto de tomar nota y de anotar, hoy vamos a tener un invitado, ¿no? Que permanentemente, en cada reunión, en cada encuentro, en cada entrevista, en cada situación en la que lo encontramos, o aporta la palabra, o está tomando nota de lo que se necesita, de lo que hay que hacer, y sistematiza, calendariza, planifica. De alguna manera fue un poco el objetivo del programa. Cuando estuve como espectador del programa, me encontraba con ese distanciamiento, ¿no? De decir, bueno, nos encontramos a pensar un presente cercano, en el medio de la gestión pública, en el medio del conflicto, en el medio de la coyuntura, y tener esta posibilidad de distanciarse, reflexionar para volver a intervenir, ¿no? Planificación estratégica, que se hace una herramienta además de compartir con los compañeros y las compañeras, como ustedes decían, que es un instrumento de formación, pero como dijimos en el primer programa, no porque nosotros, ninguno de los que pasó por acá, tenga el saber como un saber único, ni mucho menos, sino porque en realidad el saber de la comunidad que aporta al bien común es una construcción colectiva, y si nosotros no lo ponemos en práctica y no lo llevamos adelante en nuestras propias propuestas y proyectos, queda en una letra vacía. Bueno, me parece que en ese sentido hoy vamos a coronar con quién lleva adelante y conduce en este distrito que estamos acá, porque si bien es federal esta propuesta, parte de esa federalización es
reforzar la identidad propia. Y También, creo ¿no? que los últimos programas lo hicimos, fuimos cada vez más la costa, la costa, la costa, la costa. Así que quienes han visto esto desde el otro lado, espero que también hayan disfrutado de esa parte también y de conocer un poco más a quienes habitan el Partido de las Costas y a quienes suman desde este lado para ello. Como decía Ale, en un ratito nada más vamos a tener la visita del intendente del Partido de la Costa, Juan de Jesús, y para darle paso a él vamos a hablar de lo que sucedió hace unos días en Rosario. Quien estuvo allí fue Cristina en el Encuentro Nacional de Medicina. Lo vemos. Y esto, compatriotas, no es que de repente teníamos en el sector de salud, no, porque ya lo dijo Carrillo, la salud no es un hecho científico, es un hecho político y social. Y requiere un modelo de país donde no solo funcionen los hospitales, sino además se construya las redes de cloacas y agua potable para que la gente no se enferme, para que la gente pueda acceder a una vivienda y para que tengan salarios que puedan hacer frente a la dignidad de la vida. ¿Cuántos problemas tienen ustedes, médicos, médicas, con la gente precarizada que llega a las guardias y quiere... Enfermeros y enfermeras también, claro. ¿Cómo me iba a olvidar? ¿Cómo me iba a olvidar? Que llegan a las guardias reclamándoles que le den algo rápido, que no importa, porque tienen que ir rápido al laburo, porque si no pierden el premio de la poca porquería que ganan por mes. Eso también atenta contra la salud. Y ni qué hablar. Y ni qué hablar de la salud mental, que crea el temor al perder el trabajo, a que no te alcance la guita, tener que tener 3 o 4 laburos. Dicho sea de paso, salud mental que hoy, lamentablemente, en la República Argentina la podemos ver desde las más altas esferas también, hasta abajo, hasta muy abajo. Ha penetrado transversalmente el problema de la salud mental en la República Argentina, compatriotas. Y hay algunos casos que parece ser que no tienen cura tampoco. Pero bueno. Y esto no quiere decir que teníamos el estado ideal y que todo estaba bien, pero si nos planteamos desde esa realidad de lo que hicimos, la necesidad de volver a reconstruir un estado, el Estado necesario, como digo yo, y el Estado también eficiente. No le tengamos miedo a la palabra eficiencia. Tenemos que construir también un Estado eficiente. Y yo quiero decirles acá a ustedes, que son militantes del sistema sanitario, pero que como yo siempre digo, yo no soy una abogada peronista. Soy una peronista que es abogada, que parece lo mismo, pero que no es lo mismo. Que no es lo mismo. Porque anteponemos nuestra concepción, nuestra mirada, nuestra visión del mundo antes que nuestra pertenencia corporativa. Esto es clave. Bueno, cambió el panel. Tenemos ahora entre nosotros y nosotras al intendente del Partido de la Costa, el doctor Juan de Jesús, que además estuvo presente en este video que acabamos de ver y que presentaba recién Julia. ¿Y con qué última idea se va Cristina de este video? Diciendo, antes de ser, soy una peronista que es abogada. Bueno, Juan, te agradecemos un montón. Teníamos muchas ganas de que estés con nosotros en este espacio, que además promoviste. Y bueno, y un poco la idea es que nos cuentes este encuentro en el que participaste en Rosario, pero además estas ideas, ¿no?, de Cristina en relación a, por ejemplo, la concepción, cómo se lleva la concepción y la doctrina del peronismo a la profesión, a la militancia, a la política, al proyecto de gobierno. Y bueno, y que compartas con nosotros tu mirada sobre este último encuentro y a partir de ahí desarrollaremos la charla. Bueno, muchas gracias, Mancay, por la presentación. Gracias, Alejandro, por también tu participación en todo esto. Y Julia también, que te estoy viendo.
y te he visto en todos los programas que han hecho a través de Canal 11, que retransmite para Eva Canal, por el canal Eva. Esto que han venido haciendo a lo largo de junio, escuché distintos programas que tienen que ver con educación y con todas las cosas de la importancia que esto significa. Así que bueno, felicitaciones a todos y esta iniciativa, yo vi que hacían o encuentro, o cuaderno, o lo que sea, bueno, siempre donde uno aglutina ideas y esas ideas se van corporizando y esas ideas van cobrando la fuerza, la potencia de ponerlas en acción, es cuando ya empieza la gestión de transformación. Entonces hoy nos encontramos frente a muchos procesos que el peronismo, ya planteándolo desde una ideología, de una estructura y una doctrina nacional, social, popular, cristiana, inclusiva, que es abarcativa de los distintos sectores de nuestra comunidad, que no es clasista, al contrario, le abrió las puertas a una clase de obrera, una clase de trabajo, una clase desclasificada, si lo queremos, por una sociedad oligárquica que vivía de la mitad del siglo XX para atrás, donde solamente se llegaban los que tenían recursos económicos o los que tenían determinado predicamento o prestigio en la sociedad que le daba a poder ser poseedores de grandes tierras o de grandes riquezas. Entonces este fenómeno que produjo el peronismo aquel 17 de octubre de 1945 fue una gran apertura de incluir a la clase menos pudiente, a la clase menos trabajadora, en un proceso de democratización en la toma de decisiones. Y en esto quiero advertir también que ya hubo un proceso anterior, que fue en la década de 1930, con Hipólito Yrigoyen, Alem también, que venía de antes, que fueron quienes incluyeron a la clase media, le fueron dando esa presencia, esa autonomía de la clase media, incluirla también en la parte de las decisiones, porque la acción del Estado, la acción de la sociedad, la acción de la comunidad, tiene que, más como decíamos hace un ratito, hay un conjunto de ideas y hay un conjunto de programas, un conjunto de acciones dirigidas a determinadas cuestiones que la sociedad a veces va buscando para darse una organización que le permita resolver los problemas que le aquejan de una manera natural y de una manera orgánica, en que todos, la mancomunión, todos tenemos lo mismo. O sea, nuestros pueblos, nuestras localidades, nuestros pioneros vinieron acá y bueno, estaban solos. Entonces necesitaban encontrarse. ¿Y dónde se encontraban? Y se encontraban en la casa de un amigo, en la casa de otro, en un garaje, y ahí fue naciendo la idea del club. Después la comunidad fue agrandando, apareció el efecto del amor y la soledad, hay que combatirla, combatirla con el encuentro, con la vida, con el amor y con todas estas cosas lindas que la vida nos ha puesto para disfrutarla. Vinieron los niños. Entonces ahí nació cómo resolvemos esto, y nació las primeras unidades, salita de primer auxilio, unidades sanitarias, y después los chicos empezaron a crecer, y entonces habría que facilitarles la posibilidad de la educación. Entonces ahí se dio la institución escuela, que estaba en un garaje, que estaba en un hotel que prestaban las instalaciones, pero más allá de la cuestión edilicia o física, estaba la acción del enseñar, la acción del enseñar y del aprender, la pedagogía. O sea, el docente que estaba dispuesto a entregar su vocación para que esos niños que pasaron sus primeros años con su padre, con los valores de la crianza, y recogieron sentados en la mesa al mediodía o a la noche, con el papá, con la mamá, con los abuelos, encontrarse en algún cumpleaños, encontrarse en Navidad, encontrarse en Año Nuevo, encontrarse con sus compañeros, empezar a ir sociabilizándose y dando los primeros pasos en los aprendizajes. Así que esto, así como lo digo, en lo que fue la educación, cómo se fuimos organizando en la educación, cómo nos fuimos organizando en la salud y cómo fuimos organizándonos en la convivencia para ir encontrando cómo resolvíamos otros problemas. Por ejemplo, en nuestro partido de la costa nuestras ciudades están cerca de los 80 años promedio, y hay unas empresas que son empresas comunitarias
que son las cooperativas, que se fundaron para crear servicios. Y fueron nuestros padres, nuestros vecinos que se empezaron a hacer, empezaron con las palas, con eso, a enterrar caños y pensar en que una ciudad tiene que tener basamentos sólidos. Y los basamentos sólidos son la educación, la salud, los servicios de infraestructura, como es la cloaca, como es el agua, como es el gas, como es calidad de vida. Bueno, todas estas cuestiones que se van haciendo para ir encontrando la transformación y la idea, fueron plasmando cómo vamos generando las transformaciones. En esta etapa, y yendo un poco al Congreso, que he podido ver... Hay que seguirlo, Juan, hay que seguirlo. En esta etapa nos encontramos en una etapa de transformación verdadera y una etapa de que también debemos incorporar la evolución. Si fuese un poco más a fondo, deberíamos incorporar la revolución. Pero no quiero ser tan dramático y quedarme con la transformación de las cosas que no están bien, las cosas que todavía faltan hacerse, y encontrar aquellas herramientas o aquellos acuerdos que tienen que darse para que una situación determinada que privilegia determinadas cuestiones, ¿cómo hacemos para que privilegie a mayor cantidad de cuestiones? Entonces, sobre ello está el discurso, está la transmisión de la idea, está buscar adherentes, pero después está el hacer. Entonces, eso lo que es una idea que está en el pensamiento, lo tenemos que colocar una palabra y después esa palabra debe ser cumplida a punto de partida de las acciones, para que la sociedad, el conjunto de la comunidad, empiece a disfrutarlo, empiece a usarlo y empiece también en este proceso de evolución. Este proceso de evolución donde nosotros mayoritariamente provenimos de padres que han sido migrantes de otro lugar, y siempre los padres han aspirado para los hijos una situación mejor, que tengan un vivir mejor, un pasar mejor. Entonces esto es naturaleza, es la naturaleza del hombre, de la mujer, de la naturaleza de tratar de que esto sea posible. Para que esto sea posible tienen que darse las condiciones. Entonces en esas condiciones tiene que haber una enorme apertura, una enorme amplitud, abarcativa de todas las ideas de las diversidades y conjugar en cómo las podemos llevar adelante. Y bueno, el peronismo ha sido un aglutinador de todas las herramientas posibles, a punto de partida de algo que escuché hace un ratito, la planificación estratégica. La planificación es una herramienta de gestión. Es más, los países europeos, y más que nada los países tras la cortina de hierro que estaban en aquel momento, la planificación era un elemento básico para llevar adelante las cuestiones. Bueno, hoy esa herramienta la tenemos que incorporar. Planificar es qué casa quiero hacer, entonces qué casa quisiera hacer, cómo soñamos nuestras ciudades y ver cómo vamos cada uno planteando las cosas que tenemos que ir haciendo para que los próximos que vayan viniendo vayan continuando con estos procesos. Lo que pasa en términos físicos, hoy abrimos una calle en un lugar determinado, al ratito tenemos que ponerle luz porque se habita, y al ratito le tenemos que poner que puede pasar el colectivo porque viven personas, y al rato también tenemos que hacer para que también puedan seguir progresando y para otros poder darse. Entonces, por eso así también en el ser humano y en la sociedad tiene que irse dando esta evolución. Y esta evolución del peronismo, que nosotros hoy la vemos, que aparentemente ha sucedido en el sistema político argentino, lamentablemente ha sufrido una implosión. Y ha sido una implosión donde lo que sostenía las estructuras políticas hasta mitad del siglo pasado o hasta principios de este siglo, era aquellas cosas que representábamos como idea. Representábamos el trabajo, representábamos la educación, representábamos una mirada social, una mirada inclusiva, representábamos también a las empresas o representábamos la libertad, que yo creo que es una cuestión que todos representamos la libertad y todos representamos la vida. Entonces, cada uno iba representando distintos sectores. Entonces, esa conjunción de sectores es lo que realmente permitía
poder ir avanzando. En estos momentos, bueno, esa implosión que se produjo en los partidos políticos ha sido un influjo fuertemente de los países centrales que le han dado predominio a lo que es el capitalismo. Hubo una etapa, hasta antes de la caída del muro de Berlín, donde existían dos ideas predominantes. La idea de social, la idea de predominancia del Estado total, y la otra que era la idea de la justicia social, la idea del humanismo, toda esta cuestión. Bueno, el hecho de haber adoptado el comunismo realmente fue inviable por determinadas circunstancias y quedó lo que es el capitalismo con hegemonía en una gran parte de Europa y hegemonía en Estados Unidos. Pero claro, el capitalismo que predominó dentro de todo, en vez de un capitalismo humanista, en vez de un capitalismo al servicio de la trascendencia de las personas y de los países, a través de su riqueza, a través de sus valores, a través de lo que son capaces sus ciudadanos, triunfó el capitalismo que es el que tenemos imperante, que es el capitalismo financiero, especulativo, y que lo máximo que aspira es a maximizar sus ganancias. Entonces, cuando se maximiza sus ganancias, querer tener ganancias más de las que se pueden tener, no trepidan ni en los fines ni en los medios. Arrasan con todo y entonces tienen los grandes poderes de los bancos, los grandes poderes oligopólicos, los monopólicos y aparte los procesos de dominación, y empieza a generarse esta situación de el que gana plata, el que tiene plata, y el que presta plata gana plata prestando plata. Y así fue como Argentina fue inducida a endeudarse con deuda externa, en una moneda que no es la moneda argentina, que es el dólar. Y eso, lógicamente, que ellos, los que van prestándote, lógicamente que es un gran negocio para ellos. Ellos no quieren que le devolvamos el capital. Ellos quieren que lo sigamos pagando los intereses. La dependencia. La dependencia. Entonces pasamos dominación y dependencia. Entonces hoy nos encontramos en esta situación donde, en cierto aspecto, lo que fueron los partidos políticos tradicionales que representaban distintos sectores o ideales o proyectos de una sociedad, se fueron transformando en el predominio de las personas, el predominio de las ambiciones personales, el predominio de los grupos, y aparte las estructuras políticas mayoritariamente fueron cooptadas, o sea, fueron amalgamadas por estas estructuras, y es más, hasta tener representantes, de esos representantes en sus propias estructuras legislativas o gobernantes, de que en vez de, cuando íbamos al proceso democrático electoral, era una cuestión que defendíamos y queríamos que el progreso de nuestros pueblos, pero algunos estaban enmascarados y representaban otros sectores. Y se fueron metiendo en todas las estructuras de la sociedad. Están metidos en la justicia, no podemos negar que la justicia no forma parte de un poder independiente, sino que una parte importante de la justicia forma parte de lo que se llama el partido judicial, que obedece no a la justicia ciega y con la balanza en equilibrio, sino el que mejor pone en un lugarcito es ese que más peso tiene para decidir a favor de uno o a favor de otro. ¿Y en contra de quién van? Y en contra de los intereses del pueblo, y en contra de los intereses de aquellos que defienden los intereses de los pueblos. Y aparte también van en contra de que el pueblo tenga un progreso espiritual, que tenga un progreso intelectual, que tenga un progreso de saber tener autonomía, como es la educación, que te permite conocer las capacidades de tu libertad para poder decidir, para poder optar, para poder discernir también. Todas estas cuestiones han sido, no por nada en este tiempo actual, las universidades están siendo desfinanciadas. ¿Para qué? Porque cuando uno algo quiere que no progrese, que no vaya adelante, no hay que darle recursos económicos. Y también hay que combatir a la ciencia y a la tecnología, porque la ciencia y la tecnología son los que te ponen en la avanzada.
Y Argentina ha vivido momentos de avanzada importantes en lo que es el avance de la ciencia, las tecnologías, la ciencia y la tecnología aplicada a la mecánica, aplicada a la actividad naviera, a la actividad aérea, a la actividad nuclear, a las economías regionales, a la explotación de nuestros minerales, a la cuestión de puertos. Y esa Argentina era la Argentina que tenía un proceso de acumulación económica determinada, que era punto de partida del trabajo y era punto de partida de que las empresas que se formaban o que el Estado constituía, esas riquezas y esos valores de exceso, de ganancia, era lo que se llamaba lo que era la distribución de la renta, de las rentas de las riquezas de nuestro país. ¿Y cómo era la redistribución? La distribución era hacer escuelas en tal lugar, en tal otro lugar que no está, hacer salas de primer auxilio, hacer hospitales, hacer instancias de justicia, hacer instancias de generación de trabajo, hacer instancias de que también en las cuestiones legislativas también los más humildes pudiesen tener su representación y tener salarios justos, tener salarios equitativos, salarios que le permitan sostener a la familia. Con ese sostener a la familia llegó el pan a la casa del papá y el chico podía ir a la escuela, podía estudiar, podía avanzar. Y ese era el sueño que muchos migrantes y muchos argentinos tuvimos, de lo que fue el sueño del progreso ascendente o de cuestión que el padre, hijo de un albañil, el hijo de un carpintero, podía seguir estudiando, podía tener un oficio, podía tener una profesión. Y en esto soy peronista y soy abogada, ¿qué quiere decir? Hay un marco de las posibilidades están para todos. Entonces, cuando a veces se critican, o cuando uno a veces escuchó estos últimos gobernantes que hemos tenido, ¿qué es eso de tantas universidades en tal lado? Es darle oportunidades, porque los mundos, los países, las naciones que avanzan en el mundo son los países que invierten en conocimiento, que invierten en innovación, que invierten en creatividad, que son capaces de valorar las mentes y los conocimientos y las aptitudes de nuestros profesores, de nuestros talentos, descubrirlos y ponerlos al servicio de todos. Entonces, la salida no era Ezeiza. La salida es este trabajo en nuestra querida Argentina y hacerla como realmente la soñamos. Lamentablemente no tenemos que pensar que Argentina fracasó. Argentina no fracasó. Argentina tiene intactos sus valores humanos, tiene intacto su riqueza más allá de la que vendieron, tiene intacto el valor de lo que sabe la soberanía, lo que es soberanía. La soberanía es su territorio, la soberanía es su población, la soberanía es su bandera, es su himno, es su escudo y es la nacionalidad. Y esto no tenemos que perderlo más allá de que nos endilguen, de que no nos gusta trabajar, que somos planeros, que somos de esto y somos lo otro. No es así. Esto también es cierto que son estigmatizaciones que nos transmiten. Y el tanto hecho de repetirlo y marcar y señalar a alguna persona que a lo mejor está en una situación de minusvalía o que a lo mejor por determinadas cuestiones no pudo llegar a poder tener su jubilación porque trabajó en determinados lugares como ama de casa o como en alguna fábrica y le dejaron de aportar la jubilación o a lo mejor le aportaron y se la metieron en el bolsillo. Entonces esa mujer o ese hombre, esa persona llegó a una edad determinada donde tuvo que depender de sus hijos y a veces sus hijos también tienen dificultades. Entonces, qué mejor orgullo que para una abuela o un abuelo poder llevarle un regalito de cumpleaños con su propia platita a su nieto. Y esto, lamentablemente, por esta mirada mercantilista o esta mirada de desprejuicio, hemos llegado a una situación donde parecería que el caos predomina. En la base de nuestra población hay una fuerte valoración cultural que cuando llegue el día después va a estar parada defendiendo sus valores por eso dije, no solamente de transformación, de evolución.
llegamos hasta acá con un proceso de crecimiento, desarrollo y estadía. Entonces ahora, a partir de estas bases, empezar a reconstruir, empezar a reformularnos, pero nunca perder de vista. Y ojalá que esto, lo digo porque lo siento y lo quiero que sea así, poner todo el acento y poner todas las esperanzas en nuestros jóvenes, porque en ellos anida, hoy a lo mejor están desengañados, están como que no ven un horizonte. Hace muy pocos días pudimos ir ahí a la escuela número 4, que habían ganado las Olimpiadas escolares, y la verdad que hace 16 años que en el Partido de la Costa el intendente Juan Pablo de Jesús puso las Olimpiadas escolares, no solamente de deportes, sino que también de cultura y conocimiento. Entonces tenía un viaje, de fin de curso tenían un viaje. Bueno, la verdad cuando me tocó ser gobierno otra vez, y después el proyecto que medianamente habíamos tenido no era el que me imaginaba, porque tuvimos otro proyecto nacional que era las antípodas de lo que nosotros queremos hacer, donde se hacía una valoración de lo económico, una valoración de que tenía grandes ajustes y que el Estado, las potencialidades del Estado tenían que desaparecer. Entonces, si hay ajuste y si no existe el Estado, el Estado tiene muchos roles que cumplir en todas estas cuestiones. Entonces, bueno, a estos chicos les dije, vamos a seguir haciendo las Olimpiadas, no sé qué va a pasar con el viaje de fin de curso, pero hagámosla. Igual las hicieron con mucha pasión, con mucha entrega, y la verdad que se prepararon, lo trabajaron los papás, todo el mundo trabajando, los maestros, los docentes, los auxiliares de la escuela, e hicieron una gran Olimpiada con la participación de todos los chicos de todas las escuelas públicas y privadas, y bueno, les pudimos cumplir con una anécdota. Vimos. Sí, le cumplimos con una anécdota. Entonces, no podía decirles al principio y no cumplirles la palabra. Sé que tenemos esta dificultad, se las transmito a ustedes, no perdamos la visión porque las Olimpiadas no es para ver quién gana. La Olimpiada más que nada es intercambiarse, conocerse unos jóvenes de una localidad con otra, de mejor a uno que está en mejor posición que otros, todos participan, todos se encuentran, y cuando termina una puja deportiva, todos se abrazan y todos están. Entonces esto es lo más importante, y por eso creo yo que hay que seguir empujando para lograr que la salud y la educación sean dos pilares importantes de lo que es la transformación personal, familiar y de desarrollo de nuestra nación, sino también plantearlos en no bajar las guardias de, no sé si decir luchas, pero sí ni tampoco decir esperanza, porque la esperanza es una cuestión que está muy involucrada con la fe y le cargo todo a Dios para que se cargue. Es medio pasiva la esperanza. Que se cargue nuestras cuitas. No, Juan, recuperar las expectativas. Las expectativas. Eso, a usted le tocó a lo largo de la historia, fue el primer intendente de la Municipalidad de La Costa y le ha tocado diversidades de contextos nacionales y provinciales, algunos con mucha complejidad. En muchos de los programas nosotros planteábamos sí que el hecho de ser militantes nos compromete con la necesidad de trabajar para un futuro deseado, habitable, posible. Ustedes de su experiencia, con tantos años de desarrollo y de resistencia, ¿no? Momentos de expansión, momentos de resistir, momentos de defender. ¿Cómo le parece o qué mensaje le gustaría dar a usted a los que lo están escuchando y lo están mirando, a la militancia fundamentalmente, para poder aprender de toda esa experiencia y decir, bueno, a ver, ¿qué herramientas tenemos ante este contexto de alguien que gobierna el país y dice que quiere ser el topo que destruye el Estado desde adentro y que saca los programas Conectar Igualdad, que eran los programas que les daban las computadoras a nuestros estudiantes, y que tiene que salir la municipalidad con ayuda de la provincia a tapar todos esos agujeros? Digo, pero más allá de la gestión, usted es un militante, digo, y los que nos están mirando, la mayoría son compañeros y compañeras militantes. ¿Qué mensaje nos puede dar en este contexto complejo, que es difícil de analizar, pero que nos compromete con la tarea? Más allá de las adversidades que las circunstancias nos imponen, tratar de mancomunar la unidad,
la unidad no es estar juntos, sino la unidad es tener sentires parecidos o distintos, pero saber la situación que nos envuelve, que es una situación, y me lo preguntás desde una perspectiva histórica hacia atrás, esto es totalmente distinto a lo que le ha venido aconteciendo a la Argentina desde 1810 hasta ahora. Desde 1810 hasta ahora ha habido procesos de democracia soberana y ha habido momentos de democracia, de gobiernos autoritarios impuestos con determinados sectores cívico-militares para hacer uso del poder, para obedecer lo que planteaban las grandes potencias para utilizar nuestros recursos naturales y llevárselos y tener ganancias a partir de ello. Lo que ahora nos está aconteciendo, en aquel momento, todos esos procesos que fueron obedecer a los mandantes. Y traigo un ejemplo, que lo recordarán todos. Un día 25 de mayo, en el Cabildo de Tucumán, un presidente de la República le dijo al rey de España: señor rey, perdónenos por aquellos argentinos que tuvieron el tupé de pedir la libertad de España. Entonces, ¿qué quiere decir con eso? Que obedecíamos a lo que España, poder soberano, a quien respeto, o los ingleses que actuaban por detrás, también, a quienes respeto, pero tenían otros intereses que esto daba. Entonces, esto era obedecer. Pero esto que estamos atravesando ahora es totalmente distinto. Acá hay un mundo que está cambiando, un mundo que está adoptando políticas que son de destrucción de los nacionalismos, destrucción de las fronteras, destrucción de las sociedades, combatir todo lo que tiene que ver a cultura, combatir todo lo que sea asociatividad, combatir todo lo que sea soberanía. Todas estas cosas son frases hechas, nos dicen. La soberanía no, es un invento. Los derechos humanos es un negocio. La salud tiene que volver a ser mercancía. La salud no tiene por qué darle el Estado, lo tiene que dar, lo tiene que dar el mercado. Lo mismo que la educación. Entonces, si hoy estoy planteando, y ustedes los he escuchado a lo largo de todo este tiempo, hablar de educación, entonces también tenemos que poder tener la potestad de tener una educación que sea una educación que realmente sea capaz de transmitir los valores de la tierra, los valores de nuestra nacionalidad, los valores de defender que nuestros pueblos, no fuimos nosotros los originarios, fueron los pueblos primarios que vinieron, y que la avaricia de los ciudadanos que vivían en la capital federal, en ese momento Buenos Aires, que querían el puerto, pero no solamente el puerto, sino que era la aduana, a ver cómo rapiñaban los ingresos que vendíamos de los cueros, de las vacas o de los cosos, para provecho propio, y fueron y convencieron a los determinados gobernantes para ir a la mal llamada conquista del desierto, que fue una de las mayores masacres del mundo, mundiales de exterminio de seres humanos. Entonces, toda esta cuestión es lo que viene. Es una Argentina para 5, 8 o 10 millones de personas, no para 45 o 50 que tenemos que ser, y que es una Argentina que es capaz de albergar en un proceso de progreso a más de 50 millones, 100 millones de habitantes en este lugar y alimentar a más de 400 millones de cualquier país del mundo. Somos un país de paz, no somos un país de guerra. No podemos estar sumándonos y adhiriéndonos a aquellos países que están en situación de guerra. Las guerras están hechas para que los poderosos puedan vender armamentos. El armamento, la venta de armamentos es el mayor negocio del mundo, seguido del trato de personas y seguido de la venta de estupefacientes, drogas. Las tres cosas que más comercializa el mundo no tienen nada que ver con la vida. Entonces, esto es lo que nosotros queremos hacer, valorar la vida, valorar la tierra, valorar nuestra naturaleza, valorar el trabajo, con nuestro trabajo, dar las posibilidades de sentir el orgullo de realizarnos, de poder también ver crecer nuestra familia. Entonces, nuestra familia y nuestra familia en sociedad. También valorar el entorno. No hemos nacido para ser individuos. Dios nos ha puesto a nosotros la inteligencia y la razón
y la dignidad, al ser personas, la dignidad humana. Y esto es lo que realmente tenemos que hacer. Y no puede ser que por un interés económico, un interés mezquino, un interés de arrodillarse frente a los poderosos del mundo, tengamos que perder un destino como tiene la Argentina. Por eso, quizás como mensaje, mantengamos la unidad, organicémonos, estrechemos los abrazos con nuestra familia, estemos al lado del que sufre, seamos solidarios, sepamos que estamos transitando un proceso democrático, podemos decirle legal, pero no es legítimo. Pero no es legítimo porque el pueblo no votó estas situaciones. El pueblo no votó pegarse, matarse o hacer que se mueran de hambre mucha gente o que pierdan su trabajo o que aquellos que pudieron hacer sus empresas familiares las puedan perder o que no tengamos expectativas o que más de 1.800.000 personas se han ido del país en busca de otro destino. Si la Argentina está llena de riquezas y de posibilidades, lógicamente que tenemos que cambiar los procesos políticos y nuestro partido político, el justicialismo, y en esto viene el peronismo que planteó Cristina Fernández de Kirchner en el acto que pude estar en Rosario. Él planteaba que el Estado tiene que compartir y convivir con el mercado, y el mercado como empresa es la que tiene que generar las fuentes de trabajo para darle la posibilidad de dignidad a través del trabajo a todas las personas que lo ameriten. El Estado tiene que abrir las posibilidades. Las inversiones las tiene que hacer el Estado, pero inversiones productivas. La ganancia que tenés que volcarla en tu tierra. Podés llevarte algún poquito para allá, pero no todo. Estamos viviendo en una economía de enclave. ¿Qué es economía de enclave? Es aquellos que están en un país central, vienen una empresa, la traen acá para explotar la soja, para explotar cualquier otro producto, como tienen créditos, como tienen rebajas impositivas, y como le permiten sacar los recursos, las ganancias, los llevan a otro país. No, nosotros, y aparte, también una economía que abre la importación. Esta economía de libre comercio es que permite que también ingresen los productos de otros países. Bienvenido que vengan los países, pero no en una condición que anule a nuestras empresas nacionales, que anule a nuestras fábricas de textiles, que destruya nuestra fábrica de juguetes, de todas las cuestiones porque vienen y compiten en un valor desigual, porque vienen de países donde las manos de obra son mucho más baratas. Entonces, toda esta cuestión hace de que con nosotros, al comprar esas cuestiones que vienen importadas, estamos pagando a mano de obra de otros países, cuando bien la podríamos pagar a mucha gente que acá hoy está necesitando trabajo. Por eso el mensaje es un mensaje de no perdamos las expectativas, no perdamos los deseos de seguir estudiando, de seguir buscando posibilidades de trabajo, de no perder el ánimo, de no comernos el camino del odio, ni el camino del enfrentamiento, ni tampoco a veces algunas mentiras enmascaradas de que le dan determinada verosimilitud a muchas noticias falsas que realmente lo vienen haciendo más que nada algunas estructuras políticas. Por eso creo yo que volver a creer en la política también, porque, a ver, la política por lo general nos han metido de que es una cosa sucia y que somos todos chorros. Yo no digo que no los haya, pero no todos somos iguales. No todos somos iguales, no todos pensamos lo mismo, y gran parte de nuestra población y gran parte de nuestros dirigentes están sufriendo porque a través de la política es la única, así como la enfermedad de la salud es la política, porque hemos aplicado políticas que no van en sentido del pueblo, sino que van en el sentido de cómo obedecemos a las corporaciones que venden medicamentos, que venden aparatología, que venden determinadas cosas. Entonces, una cuestión que es una cuestión de vocación y de servicio y de amplitud, estamos sirviendo a intereses económicos de afuera. Y por eso que no es tan costosa la medicina, la salud, tiene estas cuestiones, y por eso también tratan de cortar todo lo que son las obras sociales y todo lo que tiene que ver con los medicamentos. Por eso, bueno, no perder las cuestiones, esto va a pasar, vamos a estar en otras condiciones, las estructuras políticas se van a ir reconstruyendo. Ojalá que el radicalismo, también así como dije que en el año 30
Irigoyen incluyó a la clase media, no perdamos esos sueños, no perdamos esos ideales. No nos rompamos ni nos quebramos, al contrario, sigamos firmes con esos ideales. Y después encontrarnos, y después los procesos electorales, uno dirá y otro ganará, y acompañaremos a todas estas cosas. Esto me parece a mí que es una fuerte convocatoria a que los jóvenes que supieron incluirse con Néstor Kirchner, a quien recuerdo y quiero muchísimo, porque fue la verdad que fue un gran líder, que vino realmente, su argentinidad que la trajo del sur, porque la sufrió en el sur, la tenía planteada para acá. Lamentablemente la biología lo encontró antes y lo perdimos antes, pero no obstante eso, hay muchísimos dirigentes que no hay que ponerle motes, al contrario hay que dejarlos que liberen sus ideas. Hay mucha gente joven gobernando en distintos lugares. En la provincia de Buenos Aires tenemos también un ejemplo, y en otros lugares también, que van a tomar ese bastón de mariscal para llevar adelante las ideas de la libertad verdadera, de la justicia verdadera, la justicia social, de la cultura, la educación, la salud, el medio ambiente y el respeto a nuestros mayores y velar por la vida de nuestros chicos. Por eso dijimos que quién más que el doctor Juan de Jesús para hacer los cuadernos peronistas. Juan, se nos acaba el tiempo, fue muy placentero, maravilloso escucharte como siempre, nuestro gran maestro de la política y de la militancia, lo decimos siempre, tenemos un intendente dirigente, tenemos un intendente militante, tenemos un intendente compañero, tenemos un intendente peronista como Juan, del que aprendemos todos los días, los que tenemos el privilegio de estar cerca en la gestión, en la militancia, además que es por quinta vez elegido por su pueblo, no sé cuántos tienen ese privilegio y ese honor, así que te agradecemos mucho que nos hayas acompañado, para nosotros será muy importante también, y dijo todo, más o menos todo, porque también es así, ¿no? Y nosotros nos vamos a pasar al final por ahí de este último programa, con un discurso también de Cristina, una pequeña selección este año en Quilmes, porque lo veníamos hablando en el programa en relación a desde cuándo está, vos hiciste recién una exposición de muchas ideas en donde queda clarísimo el lugar de la salud y de la educación como esos derechos fundamentales, como esos pilares, como siempre mencionás. Y justamente también Cristina, en un discurso en Quilmes a principios de este año, retoma una idea que dentro de todas estas que tenemos que revisar tiene que ver con el rol que tiene la educación como práctica humana, como práctica socializante, por eso no solamente en lo escolar, también en lo escolar. Y bueno, y la idea es escuchar un poco el video y terminar el programa reflexionando sobre eso. Me atrevo a decir que si tuviéramos una educación pública primaria y secundaria como la que yo tuve, me acuerdo de los nombres de las 6, 7 maestras que tuve, las de primer grado, primero superior, segundo, de todas. Tenía una maestra por año, nada más. Y tenía clases todos los días, que no alcanza con eso, pero no saben cómo ayuda. No saben cómo ayuda. Y entonces creo que tenemos que comenzar a discutir estas cosas. Yo escuchaba el otro día al gobernador, creo que era de Santa Fe, creo que dijo cuando se hizo cargo que tenía un problema porque tenía un 23, 25%, creo, dijo, de los recursos que destinaba a los salarios docentes, al sector docente, que estaba pagando y que no concurrían por suplencias, por licencias, por lo que fue. Tenemos que discutir en serio, porque los recursos son escasos y tenemos que hacerlos valer y tenemos que discutir, porque si no queremos discutir nosotros, vienen otros y nos discuten desde afuera y desde un lugar de porquería que no es que les interese que los pibes sepan. Bueno, escuchábamos a Cristina en Quilmes, de quien ya vamos a hablar, pero quería agradecerle también a Alejandro Larregina, que también estuvo aquí, y de nuevo al intendente del Partido de la Costa, Juan de Jesús, que formó parte. Cristina en Quilmes, volvemos a escucharla hablar de educación, de un montón de temas que nos tocan y la vemos tan, hemos visto discursos anteriores y la vemos actual y estamos tipo así. Tan vigente, tan necesario, ¿no? Igual después de también
la entrevista con Juan, es como cómo seguís de Sí, todo sí. el desarrollo. Y nosotras despedirnos porque ya terminamos. Todo, es todo junto ahora en 10 minutos. Teórico, histórico, político. Y este discurso álgido también de Cristina, que nosotros estuvimos presentes, de hecho, Fuerte ahí, al medio. en muchos aspectos, de hecho, también de todos los que mencionó Juan recién en la entrevista, pero digo, particularmente, sí, ¿qué discusiones vamos a dar? Sí. O sea, ¿qué discusiones vamos a dar? Porque las que no demos las van a dar otros y otras y otros sectores como las están trayendo, que creo que lo hemos planteado en distintos programas, ¿no? Que hay Juan recién lo decía, esto es una democracia legal no legítima, es cierto, es una estafa, digamos, que sujeto, que también lo preguntó Cristina, elige algo en contra de sus propios intereses, ¿no? Pero también es cierto que tenemos que poder asumir esas discusiones sin tantos pruritos y sin ser tan reactivos. Estos días estamos pensando mucho en este clima de época que estamos viviendo de tanta agresión, de tanto odio, y es todavía más difícil desencadenar quizás discusiones. Incluso con los sectores, porque nosotros lo que está planteando acá es discutir la calidad educativa, es discutir las condiciones laborales, es discutir los niveles de eficiencia, digo, entre el anterior fragmento y también está este tema de perdamos el miedo a la palabrita de la eficiencia, no nos volvemos neoliberales por hablar de un Estado eficiente, así como no nos volvemos burócratas por hablar de la planificación. Pero bueno, son todas como las batallas culturales que tenemos que seguir dando. No vamos a decir que las perdimos, por supuesto que no, pero Bienvenida, hemos tenido... Andrea. Sí, yo saludé Chicos, recién yo no así, me- hola. Perdón, Bueno, pero perdón. porque no me dijeron recién Yo que siento estábamos... que estaba acá ya, entonces yo Sí, ni te yo soy presenté. parte de la Andy escenografía. Saavedra, que Nosotros también queremos estaba- todo, cumplimos con Sí, todo, ha estado todo, también todo. todos los Sí. programas, 20 programas, primero detrás y ahora adelante. Gracias también a vos por existir. por favor. La que no se animaba. Mirá No, cómo yo no está quería ahora. que la gente sepa que yo no quería. Pero bueno, pasaron Cosas, Claro, la coyunturas. No, bueno, y la militancia demanda y hay que Hay que hacer lo que hay que hacer. hacer lo que hay que hacer. Esa fue mi frase cada vez que invitábamos a algún compañero que, ay, no, me da vergüenza. Mira, hay que hacer lo que hay que hacer. Bueno, y ahora hay que discutir lo que hay que discutir y Y hay que hay- dejarse sí. de joder. Sí, totalmente. y respecto a lo que vos decías recién, me parece, bueno, sí, por un lado hay que no dejar de analizar lo que está sucediendo, pensarlo en clave histórica, digo, hay cosas que no son nuevas, hay otras que sí tienen características, lo que decía Juan, que desde 1810 a esta parte son génesis de algo nuevo, distinto, y si bien no hay que dejar de analizarlo, sí me parece que es momento de ser propositivos. Digo, que es la oportunidad que tenemos para pensar, bueno, en nuestro caso, qué educación queremos, qué es lo que necesitamos, qué es lo que estamos demandando en términos de formación. Me pasaba, vengo pensando, por ejemplo, en la clave de gobiernos locales y hoy en otro momento me tocó estudiar la historia de Córdoba, de mi provincia. Yo decía, no, claro, yo en toda mi escuela, más que recuerdos vagos de ver el mapita de los departamentos y de las localidades, no tuve historia de la provincia, Claro. de mi provincia, de mi Historia ciudad. política. Historia política. Digo, la historia en general, el estudio de la historia es bastante general, pero luego también en clave local. Bueno, no, ni siquiera te digo la historia de mi barrio, pero sí de mi ciudad, de mínima. Sí, lo que tiene que ver además con la construcción de soberanía. Un poco Claro. estábamos hablando también estas semanas que estuvimos conmemorando el Día de la Soberanía y también lo planteaba recién Juan. Yo por eso igual todo el tiempo pensaba, hemos tenido un compañero legislador, Juan fue legislador en la provincia de Buenos Aires entre el 2007 y el 2015, si mal no recuerdo, sí, y un compañero joven de la nueva generación, digamos, del peronismo. Juan siempre cuenta que le decía el más joven de los nuestros, Juan de Jesús, y Claro. digo, hoy las ideas que plantea, ¿no?, en relación a esto, tenemos que empezar a pensar y repensar la disposición escolar, la clase, la didáctica, el desempeño, la formación docente, digo, los horarios de las escuelas, la circulación de los pibes en un aula o en Sí. una afuera, digo, un montón de cuestiones que en educación se discuten hace mucho tiempo y también hay que perder ese prurito de decir, bueno, creo que Carolina Estival el otro día lo decía acá, con el régimen académico, lo de la calificación numérica. Sí. Digo, hay cosas que, bueno, se pensaron, se diseñaron, se implementaron, no funcionan, se revisan modifican. y hay algo que lo hicimos antes y era mejor y funcionaba y lo tenemos que restituir.
¿no? A los pibes les gusta el contacto les gusta, es constitutivo, es necesario del contacto con el conocimiento y con la participación activa en la producción del conocimiento. Entonces vos le das una lupa, lo llevas a un patio y se pone a ver bicho bolita y el pibe está desarrollando un proceso cognitivo zarpado. Sí, re. Bueno, y ahora es como no, eso es como medio vetusto, ¿no? Pero bueno. Sí, y porque además cuando pensamos o hablamos siempre de la escuela del futuro, siempre es pensando, bueno, cómo adaptamos las tecnologías, Claro, no sé qué. imaginamos la Sí, es un Y poco pensamos como panicoso una escuela eso. futurista en la que todo lo gobierne la tecnología y de pronto también está desanclado de cuáles son las realidades materiales Right. de un país que tiene la extensión como tiene la Argentina, digamos, ¿no? Nada, hablamos de conectividad, pero estamos pensando, bueno, en La Quiaca, no sé, yo... De hecho, acá o en otros lugares vas y no tenés ni señal del teléfono y estamos pensando en el aula o la escuela del futuro hiperconectada y la verdad es que hay lugares en los que no hay energía eléctrica. Y Entonces, además, digo, ¿para qué? Por eso es claro, pero fundamentalismo, digo, ¿no? Eso es claro, pero es fundamentalismo. que el discurso es la escuela del futuro, las tecnologías, no sé qué, y de pronto venimos analizando que la propuesta de las tecnologías, si no tenemos Sujetos críticos. sujetos críticos, pero además una propuesta de enseñanza con tecnologías que no sea solamente, en vez de ver el video en la tele, cada uno lo ve en su compu o en su celular, digo, no tiene sustento. Y de pronto, con otro tipo de tecnologías, no las digitales, pero que tienen que ver con la lupa, con la regla, con otros elementos, descubrís el mundo que te rodea desde otra perspectiva. Claro, sí, sí. Sin hablar. Y después- Sí, ay, no, sí, perdón. sí. No, dale, dale. Lo Está otro- todo contento, vino Sí, contenido. Claro, como Estaba ahí cuando- sentadita esperando su momento para hablar, che. No, y lo otro que pensaba cuando lo escuchaba Juan es que es un militante político que tiene una formación generalista, digo, Claro, total, un sí. militante que te pueda hablar de historia, que te pueda hablar de geografía, de política, del ámbito de la salud, que es su formación específica. Cuadros integrales, lo hablábamos el otro día. Claro, y lo hablábamos generacionalmente, digo, es lo que nos pasa cuando la vemos a Cristina, que te puede hablar casi de cualquier tema con mucha soltura, sin hablar de sus prácticas de oralidad y de sus lecturas y demás, pero que tiene que ver con un conocimiento del mundo que es más integral y que hoy tenemos una discusión en relación a las áreas de conocimiento que No, son... y es la escuela peronista, ella lo menciona también, Claro. ¿no? Volver a una escuela en la que hay una práctica educativa que también tiene una concepción, digamos, generalista, pero porque eso es un paradigma, justamente, digamos. Y nosotros tenemos una ruptura a partir del 55, pero particularmente Los 70. después del 66 y, digamos, se consolida con el golpe del 76, que desarticula todo ese complejo de saber y de procesos, digamos, de paradigmas generalistas, comunitarios. Lo hablábamos también en los programas que pensamos la salud, digamos, es algo muy similar, ¿no? Juan, cuando plantea salud y educación, los dos pilares, bueno, claro, son los derechos básicos de constitución de un sujeto, pero digo, la concepción de esos dos derechos tiene que ser integral y también generalista en este sentido, y que además la educación no es solo la práctica de instrucción, ¿no? Y no es solo el instrumento, y no es solo la tecnología aplicada a la última y la moderna, y la salud no es solamente el hospital, Ni hablar. que de hecho Sí. eso es la enfermedad, sino Claro. que la salud es un montón de otras prácticas y posibilidades que tienen los sujetos. Muchachas, se nos acaba nuestro Ah, programa. chau. Y Sí, nos apagaron claro. algo también. ¿Nos apagaron algo? No, Ah, ya debe ser nos la están... Chicos, ya nos vamos. No, pero volveremos, pero, porque eso. siempre Nos volveremos. quedaron muchas cosas, así de contenida estoy, pero hubo muchos temas que... Que faltaron tocar y, Sí. que muchos otros tocamos y que me parece interesante también. Digo, 20 programas, 20 temas diferentes. 20 posibilidades, verdades. 20 verdades. Y digo, pensaba esto, en el volvemos, no volvemos. Digo, bueno, cerramos este ciclo 2024, dejamos abierta la puerta, se verá qué se decide el año que viene, pero me importaba eso. Digo, quedaron temas afuera. ¿Cuál es el primero que si piensan les viene a la cabeza? Que decís, ay, te quería hablarlo y no lo hablamos. Yo sé que Andy tiene uno. Sí, A yo ver, tengo varios, pero el porque de está ahí en la la educación privada. Bien. No, y la religión querías vos Sí, tratar. bueno. Y ambientalismo también querías, educación Bueno, sí, ambientalismo. ese
digo, en EVA hay programación específica, sí, la de la discusión de la escuela privada y también de la educación religiosa y la escuela laica son dos... que faltaron. dos No, y a temas mí que me interesó mucho, lo hemos hablado con Raúl Castro, que es otro compañero militante de la educación pública, que es el de la inclusión educativa, el desafío de la inclusión educativa con calidad, ¿no? Que también es una discusión que tiene bastante tiempo y que aplica absolutamente en esta actualidad que tenemos. Bien, yo hablo desde mi lado y desde todo el aprendizaje que he tenido. Esto para mí era un desafío, lo sigue siendo en cada programa, pero sé que faltan temáticas que hablemos, pero me gustó y me parece que es importante, y creo que también fue lo que priorizamos, las voces del resto, que en un momento cuando pudimos abrir eso, me parece que se enriqueció y que estuvo bueno porque los escuchamos a lo que tuvieran que plantear, a lo que tuvieran que enseñar o a lo que quisieran llegar a ser. Así que desde mi lado me parece que eso fue fundamental. Un placer compartir con ustedes. Igualmente. No sé si, antes de cerrar, no tenemos copitas para el brindis, pero no sé si quieren también ustedes hacer un cierre de lo que les pareció y lo que vivieron aquí en EVA y en Cuadernos Peronistas. Yo, perdón, muy personal, reencontrarme con una pata de la profesión que la tenía muy negada, que era la de producción en medios y armar el guión y bueno, y cómo contamos esto, y qué selección, y qué video, y qué... hasta el fallido intento de conducción, que le pusimos toda la onda, pero bueno, no, ahí descubrí que bueno, eso no es el momento. Mucho estudio, mucha formación desde una perspectiva, digo, pensarla desde el peronismo también es un desafío, sobre todo porque lo dice Cristina en algún momento, lo dijo Jan Rosario, esta cuestión de el corporativismo profesional o esta cuestión de, bueno, yo soy docente, pero antes que ser docente soy peronista, y eso la verdad que es un desafío cotidiano, y sobre todo en lugares tan resistentes como la escuela, en el que ante un pequeño paso que das es adoctrinamiento, pero de pronto no identificamos todos los otros adoctrinamientos cotidianos que tenemos en las instituciones, sobre todo educativas. Y ese fue y sigue siendo como el desafío de pensar cómo trasladamos esa escuela peronista con la suficiente cintura y sutileza para poner esa visión, esa impronta, esto que decía Cristina, para poder pensar y hacerlo en una etapa superadora. Bien, Aman. Yo básicamente... alegría de participar, un gran desafío, fue un año bastante complejo en todo sentido, y nosotros somos militantes del campo nacional y popular, funcionarios de una gestión orgullosamente peronista también en este municipio, y sumarme, digo, me parece que también es retomar lo que planteó Juan y lo que Ale también convocaba a dejar, es un mensaje de decir, bueno, esto está todo mal, pero de acá va a llegar el día después, como dice nuestro intendente, va a venir el día después, tenemos que seguir, tenemos que apostar a la unidad, no para cualquier cosa, tenemos que militar, tenemos que trabajar, tenemos que actualizar, tenemos que pensar, tenemos que estar cerca de los demás, y bueno, compañeros y compañeras, el peronismo es la felicidad del pueblo, así que volveremos a este espacio y volveremos a gobernar y volveremos a ser felices en nuestra patria. Bien, agradecerles a quienes estuvieron del otro lado, que nos acompañaron en todos estos programas, a quienes formaron parte, a la parte técnica, a Clau, a Gabo, a Erna, a Gaby, a todos los que a la producción de Eva a la también. producción de Eva, de Eva. también por bancar a todo Eva TV y a ellos por darnos este espacio y por dejarnos seguir también. Agradecerles mucho. A Lucho. A Lucho también, a todo Canal 11 de la Costa. Así que nada, muchísimas gracias a todos. Nos reencontraremos. Bueno, felicidades, felices fiestas y veremos qué sucede. Chau, chau. Chau. Chao.